Muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema muy pediátrico y como pediatras lo manejamos bastante bien, de manera que esta charla la he enfocado para la audiencia de adultos, pensando en que ustedes están viendo hoy día pacientes que son exprematuros, que han recibido corticoides, ya sea prenatales o postnatales, en una patología que a nosotros nos ha ido cambiando, porque la epidemiología ha ido cambiando con respecto a la prematurez, en la medida que están sobreviviendo niños cada día más pequeños. Ustedes saben que probablemente los exprematuros que hoy día ustedes están tratando como adultos son niños que nacieron desde las 32 semanas en adelante. Pero con el advenimiento y la era de los corticoides prenatales y el surfactante, la epidemiología cambió y tenemos niños que sobreviven de 24, 26 semanas, que pesaron 500 gramos al nacer, y para hacerlos sobrevivir nosotros hemos hecho muchas cosas. El neonatólogo es un experto entonces y el obstetra en administrar terapéuticas como los corticoides que nos reúnen hoy día en esta sociedad, en esta jornada, para permitir que ese niño entonces sobreviva. De manera que le pido disculpas a la audiencia pediátrica porque esta charla está enfocada más bien para los médicos de adultos. Entonces, recordando un poco que hay factores pre- y postnatales que influyen en el crecimiento y desarrollo pulmonar, hay factores como la genética, el sexo, la raza, la nutrición, el ser prematuro, por lo que ya les expliqué, la exposición a hormonas y dentro de ellas los glucocorticoides, ya sea pre- y postnatales, en este intento de disminuir la enfermedad pulmonar crónica del prematuro, que aprenderemos posteriormente de qué se trata. Tratamientos que hacemos, drogas, oxígeno, ventilación mecánica y nuevamente corticoides. Y el hecho de ser, por ejemplo, un niño que vivió un ambiente intrauterino con un déficit de líquido amniótico, y la cantidad de fluidos. Solo para recordar, cuando usamos corticoides en estos niños, a nivel prenatal está demostrado que induce maduración pulmonar, y eso está tan demostrado hoy día con los metaanálisis que no quiero mostrar acá porque los neonatólogos son expertos en metaanálisis, quizás son los primeros que se agruparon en la Cochrane Collaboration y en Oxford a tener este grupo para poder definir qué hacer y se agruparon las unidades de cuidados intensivos para definir qué hacer con estos prematuros donde la evidencia es difícil de obtener. Hay muchos factores confundentes, pero en el último tiempo ya está definido entonces que los corticoides prenatales para inducir maduración pulmonar disminuyen a la mitad el riesgo de enfermedad de membrana hialina cuando se administran la semana previa al nacimiento. Cuando se administran 15 días antes, este riesgo disminuye un poquito más, pero muy cercano al nacimiento ya no tiene un impacto tan importante. Y no solamente disminuye la enfermedad de membrana hialina a la mitad, sino que también disminuye la hemorragia intraventricular y la mortalidad. De manera que hoy día está ampliamente difundido el uso de corticoides prenatales cuando existe un riesgo de un parto prematuro. A nivel postnatal se ha utilizado de diversas maneras, porque cuando el niño nace prematuro queremos evitar la enfermedad pulmonar crónica o displasia broncopulmonar, en que el factor inflamatorio es muy importante. De manera que parece ser fisiopatológicamente claro que uno debe administrar corticoides, pero el costo que eso ha tenido en el niño ha sido tan grande que, por supuesto, el manejo de estos pacientes ha ido y ha venido. Usamos corticoides mucho tiempo, en los años 90, pero cuando se utilizaron precozmente, y hay un grupo en la Católica que participó en un estudio randomizado que está en todos los metaanálisis, que es muy bueno también, pero la comunidad internacional trabajó en este tema. Entonces, utilizaron corticoides prenatales muy precozmente cuando el niño recién nacía con el fin de disminuir el riesgo de enfermedad pulmonar crónica.
Pero eso tuvo un costo importante en el crecimiento somático y lo más importante en el crecimiento, en el desarrollo neurológico medido al año de edad y posteriormente en la vida, de acuerdo a los nuevos estudios. De manera que las sociedades dijeron alto, no vamos a utilizar corticoides preventivos, porque tiene un riesgo muy importante. Y además estaba la duda sobre el crecimiento pulmonar, que había sido ampliamente demostrado en ratones, en monos rhesus y en ovejitas. Solamente para recordarles que en los recién nacidos de término lactante nosotros tenemos esta masa de niños que sibilan en forma recurrente y excluyendo a las bronquiolitis, que es el primer episodio de sibilancias inducidas por virus y que generalmente son por virus sincicial respiratorio, en los cuales los corticoides está demostrado que no sirven, hay un grupo de niños en los cuales sí sirven y nosotros logramos sacarlos adelante. Pero esto ocurre posteriormente en la vida y es ahí donde nosotros hacemos mucho uso y abuso de los corticoides. Yo siempre le digo a los becados que como broncopulmonares, así como los infectólogos suspenden antibióticos, nosotros pasamos por sala suspendiendo corticoides. Y en las enfermedades intersticiales, en las cuales en nuestro medio hay niños que se beneficiarían en algunas patologías, pero hay otras enfermedades intersticiales del niño que son anomalías del desarrollo, dentro de las cuales está incluida esta enfermedad pulmonar crónica del prematuro, pero hay otras, como son la hiperplasia de células endocrinas, PIC y otros, que están recientemente siendo descritas y en las cuales los corticoides no tienen ningún impacto. Y para nosotros eso ha sido tremendamente un avance en el conocimiento muy importante. Veamos entonces esto de a poco. Como ya les explicaba, los corticoides prenatales se han utilizado desde hace más de 40 años para inducir maduración, pero se implementó en este ir y venir ampliamente recién en los años 90. Y en nuestro país como programa ya programático desde el año 98-2000. Porque estimula el sistema surfactante y altera una serie de genes que ya vimos hoy día, ¿no es cierto? Ayer, reduciendo elastina y aumenta el colágeno en la septa. ¿Qué significa eso? En modelos animales, si bien es cierto que estimuló y se demostró que estimulaba la maduración y lo tenemos en nuestra población humana, que es capaz de reducir el riesgo de enfermedad de membrana hialina y de mortalidad en el niño que nace prematuramente, tiene un costo y ese costo tiene que ver con la alveolarización y el crecimiento pulmonar fetal y también a nivel postnatal. Lamentablemente, como ya les expliqué, todos estos estudios están hechos en animales y si bien es cierto, hay estudios de biopsias y autopsias de niños que han fallecido y que reciben corticoides prenatales y esos que no reciben, donde se demuestran patrones histológicos distintos, obviamente los estudios no son tan fuertes como la información que lo dan estos modelos animales. Y quise poner este título de un artículo que salió recientemente publicado en el Journal of Pediatrics, un poco reforzando los conceptos que nos dio ayer la doctora Geke, de que los corticoides, aquí en este caso, este artículo se refería a los corticoides prenatales, que son buenos, pero también tienen cosas feas y hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, en este ir y venir de lo que significa nacer prematuramente, donde existen una serie de factores que son noxas, como la inflamación, la infección, y nosotros administramos además glucocorticoides porque necesitamos que este niño sobreviva, hay una interacción entre la injuria pulmonar y la maduración pulmonar. Y hay pacientes entonces que van a tener enfermedad de membrana hialina y displasia broncopulmonar, y otros que no van a tener enfermedad de membrana hialina y por lo tanto no van a desarrollar la enfermedad pulmonar crónica del prematuro o displasia broncopulmonar. Sin embargo, los estudios demuestran que hay pacientes que se comportan muy bien cuando nacen. No tienen un pulmón inmaduro porque nosotros hemos inducido la maduración pulmonar con los corticoides prenatales, niños que no tienen este déficit de surfactante, que entre comillas tienen un pulmón maduro, pero que desarrollan la enfermedad posteriormente. ¿Qué ha pasado acá?
Solamente me voy a tomar unos minutos para recordar algunos aspectos del desarrollo pulmonar para poder entender este concepto. Entendemos que en las primeras semanas de la vida, entre la primera y la séptima semana, hay un desarrollo que es fundamentalmente de las vías aéreas mayores, que ocurre desde el intestino primitivo. Y en el periodo que sigue, el pseudoglandular, fundamentalmente aparece la circulación pulmonar preacinar. Hay un desarrollo del árbol bronquial que va hasta los bronquiolos terminales y el crecimiento vascular sigue al de la vía aérea. Aquí podemos encontrar receptores ya de glucocorticoides, incluso desde la semana 8. Posteriormente, entre la semana 16 y 26 ya están formados el árbol bronquial, empieza la formación de acinos con el bronquiolo respiratorio, el ducto alveolar, el saco alveolar, hay angiogénesis, que empieza a producirse un crecimiento de este lecho capilar y que probablemente si el niño tiene la idea de nacer, se le ocurre nacer en este momento, se va a ver interrumpido y eso va a tener un costo. Y comienza entonces la producción de surfactante porque se produce la diferenciación epitelial de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Aquí aparece el surfactante y aquí tiene impacto, entonces es el momento donde podemos hacer bastante con el uso de glucocorticoides. Pero como ya les explicaba, tenemos la prematurez, que significa una interrupción del desarrollo pulmonar, que en la era presurfactante y los corticoides prenatales ocurría en esta etapa de la vida, como ustedes ven acá, y tenemos entonces una interrupción de la alveolarización, pero este niño ha sido estimulado con glucocorticoides y ha sobrevivido, pero hoy día nuestros pacientes están naciendo en este momento. Veamos adelante qué es lo que se pierde el niño cuando nace prematuramente. Se pierde justamente la formación de los espacios aéreos transitorios y este depósito de fibras elásticas en los futuros septos secundarios. Aquí, en este momento, empieza a desarrollarse la septa secundaria y se empieza a producir entonces esta doble capa de vasitos sanguíneos, la vasculogénesis, que se ve interrumpida por el nacimiento prematuro. El periodo alveolar lo podemos dividir un poco entre un periodo precoz y más tardío. Tenemos en este periodo entonces la aparición de septos secundarios y la formación de los alvéolos y se produce esta maduración microvascular que fundamentalmente ocurre en los primeros años. Está este adelgazamiento de la pared interalveolar, con eso vamos aumentando entonces nuestro área de intercambio gaseoso y en los primeros años vemos una hiperplasia de los alvéolos, este crecimiento alveolar que ocurre en los primeros 2 a 3 años de la vida en forma exponencial y que después esta función pulmonar que aumenta significativamente en los primeros años de la vida y que permite que nuestro niño prematuro que se ha ido con oxígeno a la casa por su insuficiencia respiratoria deje de ser dependiente de oxígeno. Y esto, crecimiento pulmonar, se continúa hasta los 10 años de la vida por este aumento del tamaño alveolar y más bien hipertrofia. Entonces, recapitulando, vemos que en el periodo pseudoglandular tenemos receptores de glucocorticoides. Acá la aparición de surfactante, nuestro paciente puede nacer entre las 24 y 26 semanas. Recientemente me quedé conversando sobre una paciente que ahora tiene 3 años casi, que pesó menos de 500 gramos al nacer y la doctora que lo ve me decía que corría, saltaba y hacía una serie de cosas. Y en el periodo alveolar, entonces, donde se produce la alveolarización en los primeros años de la vida fundamentalmente. Entonces, tenemos 2 momentos y la epidemiología de la enfermedad pulmonar crónica del prematuro ha cambiado. Ustedes, como médicos adultos, están viendo este paciente de la era presurfactante y de corticoides prenatales, donde hoy día para nosotros los pediatras esta radiografía está al revés, pero enfoca lo difícil que fue manejar a estos pacientes en los primeros años de la vida, tan expuestos a virus y una serie de noxas posteriormente. Eran niños de mayor edad gestacional y eran más severos inicialmente. Veremos entonces cómo se comportan posteriormente en la vida. Y a este paciente se le administraron corticoides en general porque era la norma de esa época. Displasias nuevas hoy día que son menos severas de los prematuros extremos entonces.
En la era presurfactante, que son pacientes que hoy día tienen sobre 22, 23 años, porque es cuando se inicia el uso surfactante en el mundo y en nuestro país se inicia el año 98 de forma programática para que calculen las edades, pero yo diría que en suma sobre los 25 años ya ustedes están viendo los prematuros de la era presurfactante. Aquí este paciente que nace prematuro, pero no tanto, tiene enfermedad de membrana hialina, un déficit surfactante y hacemos una serie de situaciones para mantenerlo vivo, donde se produce una gran injuria muscular con respuesta inflamatoria. Vemos que hay cambios entonces, no solo en la vía aérea, donde vemos aumento de la resistencia porque hay metaplasia escamosa, hipertrofia músculo liso, son niños respondedores a broncodilatadores. A nivel intersticial hay fibrosis, de hecho hoy día esta enfermedad está clasificada dentro de las enfermedades intersticiales del niño, y a nivel de la vascular tenemos edema, que es bastante importante precozmente en la enfermedad y nos complica el manejo de estos pacientes requiriendo diuréticos y otras cosas, y la hipertensión pulmonar, que era un sello de la displasia broncopulmonar. La displasia clásica teníamos a nuestro paciente con deficiente surfactante y que finalmente lograba sobrevivir, lleno de atelectasias, gran hiperinsuflación, marcada hiperreactividad, y si podemos ver en una microfotografía, podemos ver que hay un marcado daño de la vía aérea con hipertrofia al músculo liso, como ya les expliqué, muy respondedores a broncodilatadores, lo que no ocurre con los displásicos nuevos para nosotros, pero si vemos niños mayores de la era presurfactante, estos pacientes son los que con corticoides inhalados y con corticoides mejoraban cuando estaban sometidos a una infección por virus sincicial respiratorio. Pero hoy día esto no ocurre con el nuevo displásico, porque es diferente. Aquí hay inflamación neutrofílica, enfisema intersticial y cambios vasculares hipertensivos que son importantes. Como ustedes ven, factores metaplasia escamosa y fibrosis intersticial. Entonces, hoy día, corticoides prenatales, surfactante, este niño nace acá y se pierde, se interrumpe, como ya he mencionado, la vasculogénesis y el desarrollo alveolar. Este niño pasa a tener un desarrollo pulmonar extrauterino y eso tiene un costo. ¿Qué costo? Acá vemos entonces la simplificación alveolar. Tenemos una menor septación, formación de la septa secundaria, y esto se ve exacerbado por el uso de glucocorticoides, tanto prenatales como postnatales, y esto lo hace a través del factor endotelial, de crecimiento endotelial. Hay menor septación alveolar y desarrollo microvascular, menor hipertensión pulmonar y daño de la vía aérea. Son niños que en el fondo funcionan con un pulmón, entre comillas, hipoplásico, con menor número de alvéolos, pero estos alvéolos son más grandes y un menor tamaño de la vía aérea y, por supuesto, una menor sección de vasitos sanguíneos, de manera que el intercambio gaseoso se ve más comprometido. Y no sabemos qué pasará en el largo plazo con estos pacientes, porque no hay estudios en este momento, los niños no han crecido lo suficiente como para tener esa información. Tenemos entonces, además, en esto que agregar la susceptibilidad genética. Todos estos factores antenatales, vemos entonces que aquí hay una alteración, si ustedes se fijan acá, un arresto en el desarrollo, una interrupción del desarrollo o retraso del desarrollo pulmonar, que es diferente si el niño nace posteriormente, que es este daño estructural, que la patogenia entonces de su enfermedad es diferente. Entonces, la prematurez, vemos acá como el tamaño de los alvéolos puede ser distinto y eso hace que infecciones como el virus sincicial respiratorio sean más severos en este grupo de pacientes. ¿Qué efectos pueden tener los glucocorticoides? Ya hemos visto que tienen un impacto en el crecimiento pulmonar, en la estimulación del surfactante. Son capaces de estimular las enzimas antioxidantes, especialmente a nivel prenatal, entendiendo que nuestro paciente prematuro se ha perdido la chance de tener antioxidantes porque se pierde el último trimestre del embarazo. De manera que hay una serie de tratamientos que se han intentado y que no han tenido éxito justamente en este sentido.
Y a nivel postnatal, lo que han demostrado es que disminuyen la inflamación. Y es por eso que se han querido utilizar precozmente en el paciente prematuro, con el fin de evitar el desarrollo de displasia broncopulmonar. Posteriormente se han usado cuando los niños que van a desarrollar enfermedad pulmonar crónica del prematuro, porque no todos lo hacen. Se ha medido algunas interleuquinas que son proinflamatorias, como la interleuquina 6, interleuquina 8, la persistencia de los neutrófilos más allá de los 7 días de vida. Si el niño sigue intubado y tiene persistencia de estos factores en ellos, se ha visto que la chance de tener displasia broncopulmonar es mayor. De manera que muchos autores entonces plantearon que ese era el momento de iniciar glucocorticoides. Y en ese ir y venir, las dosis de glucocorticoides que se utilizaron fueron muy altas, de manera que los efectos adversos ahora como hiperglicemia, hipertensión arterial, los riesgos cardiovasculares, etcétera, fueron muy importantes, de manera que se desestimaron el uso de estos glucocorticoides. ¿Y en qué está hoy día el estado del arte? Es que se están intentando dosis más bajas. ¿Y qué glucocorticoides? Se han utilizado dexametasona en dosis muy altas, utilizaban 0,5 miligramos por kilo. Hay estudios randomizados que están entre 0,5 y 0,2, pero hasta el momento no se han demostrado diferencias porque todos los estudios que existen tienen bajo poder estadístico. De manera que esa es una pregunta que todavía no está resuelta. ¿Cuál es el consenso? Utilizar corticoides posteriormente, después de los 7 a 10 días, cuando queremos extubar a nuestro paciente, pero tenemos que advertir a los padres y hacerlos firmar consentimiento informado, y eso es lo que establece la Academia Americana de Pediatría, porque tenemos que advertirles sobre los efectos sobre el crecimiento somático, el desarrollo neurológico y también los posibles efectos sobre el desarrollo pulmonar, que van a ir a agravar entonces este factor de prematurez y es un factor extra. O sea, lo sacamos del ventilador, lo hacemos sobrevivir, pero eso tiene un costo. Solamente para recalcar aquí que hay una serie de genes involucrados. ¿Qué genes importantes? Los glucocorticoides son capaces de estimular este factor de crecimiento endotelial y de esa manera entonces influir en la alveolarización. Y quizás destacar que el edema, que es muy importante, entonces también favorecería el desarrollo pulmonar. Pero como ya les mostré en la patogenia, el edema pulmonar era un elemento muy importante en los displásicos de la era presurfactante, de manera que nosotros nos hemos ido quedando con lo que se hacía antiguamente. Pero la patogenia y la epidemiología de la enfermedad ha ido cambiando, de maneras que tenemos que repensar qué estamos haciendo con estos pacientes. Solamente a modo de resumen, podemos ver que a nivel prenatal entonces tiene un impacto en el crecimiento pulmonar, en la maduración pulmonar, en el adelgazamiento de las asas capilares, especialmente en la etapa sacular y alveolar, tanto pre como postnatales, en la formación de la septa secundaria que se inhibe tanto pre como postnatal y que disminuye el número de alvéolos, que está demostrado en animales, muy fuertemente demostrado, también en estudios de niños que fallecen prenatales, y a postnatal todos los estudios están extrapolados de los estudios hechos en animales. En relación a surfactante, solamente quiero destacar que lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, que aumentan el número y el desarrollo funcional del neumocito tipo 2 y que es tremendamente interesante que estimula a nivel prenatal estas proteínas del surfactante B, C y D. Pero cuando utilizamos dosis altas, se estimula la proteína surfactante A. Pero cuando se utilizan dosis bajas, se inhibe la proteína surfactante A. Y cuando se utilizan dosis bajas, se estimula la dosis de surfactante A. Entonces, hay mucho todavía que avanzar en lo que es qué dosis son las que realmente uno debe usar, pero aparentemente la betametasona, que es lo que tradicionalmente se ha ido utilizando, sería la adecuada y en las dosis que hoy día se proponen. A nivel postnatal se estimulan muy bien las proteínas surfactantes A y D. Sin embargo, no tendría impacto en la proteína surfactante B. Nosotros vemos, no con frecuencia, pero nos encanta tratar de pensar que un paciente con enfermedad intersticial y que no evoluciona bien
puede tener un déficit digamos, una alteración de la proteína surfactante que se comporta entonces como una enfermedad intersticial en los cuales tratamos de intervenir con corticoides, pero los corticoides no tienen impacto y el niño finalmente muere y fallece sin tener tratamiento. Entonces, en el largo plazo hay pocos estudios del efecto de los glucocorticoides. Veamos lo que pasa con betametasona utilizada prenatal, y este es uno de los únicos artículos que muestro porque son los pacientes que están viendo hoy día como médicos de adultos. En general se dice que a 1 año de vida no hay diferencias en las compliance ni en los volúmenes y no hay diferencias en la capacidad pulmonar total. Sin embargo, lo que pasa con el prematuro extremo, eso puede ocurrir, porque los estudios sobre la valorización son en modelos animales. Ya les expliqué que había menor número de alvéolos, que eran más grandes, que eran entre comillas enfisematosos, con esta capa única de capilares. Y si nosotros proyectamos, y aquí hay una serie de estudios, se fue la referencia, sobre la evolución de la función pulmonar en el tiempo. Y aquí hay un conglomerado de estudios donde se incluyen niños de la era presurfactante y postsurfactante, y vemos que hay una diferencia. Nacer prematuro tiene un costo en el BEF1 en relación a los controles, y los más severos en BEF1, no en capacidad pulmonar total, son los que son de la era presurfactante, que son los que están con asterisco. Se podría hipotetizar entonces cómo sería el modelo teórico de los cambios del BEF1 en pacientes que tuvieron enfermedad pulmonar crónica del prematuro, que yo pienso que deben decir tienen enfermedad pulmonar crónica del prematuro porque se mantiene en el tiempo, y controles sanos según edad. Y vemos que este niño ya tiene un riesgo por nacer prematuro. Nace con menor capacidad pulmonar, nace con menor BEF1 por el solo hecho de ser prematuro, donde está sometido a una serie de noxa y los corticoides. Llegan a su momento máximo alrededor de los 25 años en función pulmonar, ¿no es cierto? Y ahí empieza el envejecimiento. Entonces, este niño debe ser protegido y tenemos que tratar de no exponerlo a infecciones virales, porque las infecciones virales van a ir deteriorando aún más su función pulmonar. Tenemos que tratar de protegerlo en ese sentido, tenemos que tratar de evitar de que este paciente se exponga a tabaco, y en eso tenemos que ser aún más, poner mucho más esfuerzo, porque si este niño que a lo mejor no expuesto a tabaco habría sido sintomático antes que un niño normal, si es uno de los susceptibles a desarrollar enfermedad pulmonar por tabaco, probablemente sea sintomático mucho antes en la vida. Por lo tanto, quizás una de las preguntas que a lo mejor ustedes como médicos que ven pacientes adultos no le hacen al paciente es cuánto pesó al nacer, cuál fue su edad gestacional. Probablemente ni siquiera lo recuerde, probablemente menos va a saber si utilizó o no utilizó corticoides, que a sus daños, a su prematurez, le agregó un factor de riesgo y un factor, un hándicap. Y esto lo podemos ver en este estudio donde vemos que la función pulmonar en niños exprematuros versus controles sanos es francamente diferente en todos los aspectos. Por lo tanto, la prematurez y el uso de corticoides prenatales aumentarán la limitación crónica del flujo aéreo. Será un grupo de pacientes que va a ir a engrosar esta masa de pacientes con limitación crónica del flujo aéreo que ustedes están viendo. Bueno, esa pregunta todavía no está claramente resuelta. Tenemos mucha información sobre pacientes de la era presurfactante, nos falta todavía de los pacientes nuevos que hoy día nosotros estamos manejando. Muchas gracias por la invitación.